Nos venimos a nuestra provincia para escuchar con quién vamos a hablar ahora, cuál es el análisis que se hace partiendo de la base de lo que, por ejemplo, hoy el gobernador Gustavo Sáenz ratificó lo que ya venía diciendo, que este enorme recorte de recursos de la nación a la provincia afectó todo, un montón de cuestiones, pero muy particularmente el tema de la falta del incentivo docente, los subsidios al transporte, la falta de otros recursos para atender enfermedades puntuales, por ejemplo, el tema de los tratamientos oncológicos, la obra pública. Bueno, queremos hablar con quién, porque me dicen, che, a ver qué es lo que dice, qué hay que hacer. Y eso es lo que vamos a hablar ahora desde el ámbito legislativo, y la hemos convocado para eso, a quien es es diputada de la provincia de Salta, de Capital, y preside la comisión la estratégica, por supuesto, de legislación general en nuestra Cámara de Diputados. Hablamos de la doctora Socorro Villamayor. Doctora Villamayor, ¿cómo le va? Hola Dani, tanto tiempo, un gusto escucharte, ¿cómo estás? Exactamente. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, acá, como dice todo, doctora Villamayor, estamos tratando de sobrevivir a esta crisis terminal, porque es así. Bueno, la idea es poder charlar con vos sobre esto que dijo el doctor Sáenz, el gobernador, una vez más, y dijo, bueno, sin el incentivo docente que vengan los recursos en nación, nosotros no lo vamos a poder pagar, y también ya adelantó que el tema del precio del boleto de colectivo, y seguramente va a volver a subir. ¿Cómo se analiza esto? Yo digo, presidenta de la Comisión de Legislación General, diputada provincial, ¿qué se puede hacer desde ahí, Socorro? Nosotros venimos desde la Cámara de Diputados en este tiempo que va desde que iniciamos el ciclo ordinario de sesiones, tratando más que nada proyectos de declaración, porque hay cuestiones que son específicas de nivel nacional, como por ejemplo el prorrogar o el darle el carácter permanente a leyes nacionales, como son aquellas referidas al incentivo docente o aquellas referidas al sentido de transporte, ¿sí? Nosotros desde acá nos manifestamos como quien le hace una petición a legisladores nacionales, como quien llama a la reflexión al presidente de la Nación, porque cuando esto se trata en una cámara local, como en este caso una cámara de la provincia de Salta, está manifestando la voz de un pueblo, porque los que estamos en la legislatura somos representantes elegidos por distintas facciones de la sociedad que nos llamaron para ese fin. El tema es el siguiente: lamentablemente hemos padecido muchos años de la década acá, que nos ha dejado una sociedad totalmente convulsionada y también muchísimo el desequilibrio fiscal que hoy tenemos en Nación es consecuencia de la mala administración de los anteriores a Milei. Ahora bien, ¿qué sucede? Milei en toda su campaña estuvo diciendo que él iba a terminar con la corrupción, que él iba a lograr el equilibrio fiscal, que él iba a terminar con la intermediación, y eso es aplaudible, eso es lo necesario, eso es lo que necesita un país que se precia de honesto, de transparente, y eso es lo que la sociedad honesta quiere para su nación. Ahora bien, lo que nunca dijo Milei en campaña, y acá permitime en paréntesis, la gente dice, Milei es el que es, y todo lo dijo en campaña, pero como digo yo, las verdades a medias no son tales, no son verdades. ¿Por qué? Porque él dijo equilibrio fiscal, no a la corrupción, etcétera, lo que mencionaba recién, pero nunca dijo que para lograr ese fin iba a afectar al más delicado, al más débil. Es decir, al docente con años de lucha, desde 1990 que el docente viene luchando por su incentivo docente después de aquellas famosas carpas blancas. La situación del subsidio de transporte, es cierto que cuando hablamos de subsidio, siempre hay otro sector que lo tiene que bancar al subsidio, que lo tiene que sostener al subsidio, pero ya estábamos inmersos en esa sociedad que se quiere mal organizar del subsidio y no se puede venir de la noche a la mañana a cortar el subsidio en algunas provincias y no particularmente en aquel lugar del país más significativo por su masividad y por su carácter explosivo, como es el AMBA. Vos fíjate, obvio. Para que la gente entienda, el presidente dijo no más al subsidio del transporte,
superando Salta los 400 pesos. Pero no lo hizo así para el AMBA. El AMBA, que tiene un impuesto general de lo que es AISA, que es el agua, de electricidad extremadamente subsidiado, que tiene un transporte, que además tiene un transporte de distintas clases, tiene subte, tiene trenes, tiene ómnibus. Nosotros tenemos el ómnibus, y a dura fuerza del gobernador estamos logrando algún pequeño ramal, y estamos trabajando en el C3, en el C14, pero no tenemos como medio de transporte diario el tren. Entonces, la afectación es muy jorobada. Vos pensás en un docente que tiene que perder el incentivo docente. Tiene hoy conflictos con la paritaria, por más que hace un esfuerzo tremendo el gobernador, y que siempre dio paritarias por arriba de la inflación, y además tiene que trasladarse en un transporte que se le duplicó. ¿Qué hace el gobernador ante esta asfixia que nos provoca el gobierno nacional? Gestiona y elabora el sistema de ventanilla, o de ventana, como se llama cuando vos... Bueno, vos salís de un ómnibus y en la hora pasás a otro. El transbordo. El transbordo, que se llama ventana, creo. Bueno, está buscando la manera de poder ayudar frente a esta, te diría, abrupta e inesperada decisión e insensible del gobierno nacional de cortar subsidios y también años de lucha, como es el caso de los docentes. Yo te voy a poner un ejemplo más, que no es menor. El presidente ha dicho que quiere terminar con la intermediación, que se ha utilizado mucho la pobreza para que algunos sectores, corporaciones, intermediarios se llenen de dinero a costa de los pobres. Ese es su argumento, es muy válido, y probablemente si eso se encuentra que lo vaya destruyendo, bienvenido sea. Ahora bien, cuando uno corta la ayuda a comedores, yo te voy a poner un ejemplo que sobrepasa Salta, pero que lo veía hace unos pocos días en un medio nacional. La Matanza, que todos conocemos la situación de precariedad que tiene, y lo emblemático que es como con sus tragedias propias, tiene lo que hoy se llama una nueva figura, que es el pibetaje. No sé si escuchaste hablar. El pibetaje son los jóvenes que ante el hambre y ante el dolor del estómago están saliendo a provocar arrebatos de manera desmedida, provocando inseguridad, daño, etcétera. Eso es producto de comedores que sin razón de la noche a la mañana, porque no hay razón para un corte tan abrupto, en todo caso que primero investiguen, que primero averigüen, y descubierta la irregularidad, empiecen recién a tomar medidas. Pero ante la sospecha o la premisa de todos los intermediarios hicieron malas cosas, están afectando a los más débiles. Ese es el gran problema que hoy atraviesa la Argentina. Entonces, y acá con esto redondeo, si un 56% lo votó a Milei diciéndole: tenemos esperanza en que nos saques de la era acá, tenemos esperanza en que se cambie la situación, indudablemente es nuevo el presidente. Y es espasmódico, toma decisiones conforme a cómo se le presenta el escenario en el momento, y no se observa que esté pensando en el efecto inmediato que provoca, como es lo que te mencionaba recién. Necesita el presidente entender, yo lo digo en el recinto, se lo digo a los que se dicen libertarios, háganle saber, háganlo, porque es muy fácil que el presidente esté rodeado de gente que lo adule. Hay que decirle que la nación se construye del diálogo, y les guste o no, dialogando con las provincias que son preexistentes, y que los gobernadores son tan válidos y son tan legítimos como eran en el ejercicio de su poder. Tienen que conversar. Ahora, lo grave lo describiste muy bien, una situación que se da desde que llegó Milei al gobierno. Es verdad, en la campaña él dijo esto, pero hay un montón de gente que me lo dice ahora. Yo recién decía que al volver de la tanda atendía llamado de teléfono y me decían: está bien que hablé de lo que pasa en Rosario, pero hablar de lo que nos pasa a nosotros, profundicemos sobre el tema grave social que se vive en la provincia de Salta, como apuntabas vos, más allá de todo el esfuerzo que se hace desde el gobierno de la provincia. Hoy Gustavo Sáenz ya volvió a decir, porque ya lo dijo antes: no tengo para pagar el incentivo docente, y ya dijo: tampoco voy a poder frenar lo que tiene que ser la actualización del precio del transporte público. Hay una cosa que es real, mira, y a mí esto sí me pone a veces, me preocupa, porque hay como, si se quiere, una irresponsabilidad en la forma de comunicar por el gobierno nacional y aquellos voceros locales o aquellos libertarios de la provincia de Salta. Parten del hecho de que se malgastaron fondos
y parten de la premisa de que el gobierno nacional regalara a las provincias plata. Eso es un mal concepto. Lo real es que las provincias con sus recursos aportan todos sus ingresos a nación, salvo ingresos brutos, y de allí se forma esta enorme masa coparticipable que es solidaria y hace que se le reparta a cada provincia, y capítulo aparte la coparticipación, que sabemos que no es la más beneficiosa para algunas provincias como el caso nuestra. Pero te quiero decir que los fondos no son de la nación, los fondos son de las provincias. De la provincia, claro. Entonces, cuando el gobierno envía, hay una masa de ese dinero, hay un porcentual que forma parte de la coparticipación y está determinado que tal porcentaje va a tal provincia y tal porcentaje a otro y tal porcentaje a otro, ¿sí? Y así se reparten las 24. Ahora bien, el resto de los fondos son los que se denominan transferencias no automáticas. Y esas transferencias no automáticas las reciben las provincias porque las provincias no tienen capacidad económica, porque de hecho, es lo que decimos, se la dan a nación. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, a Mondino, que dice la salud, la educación y la seguridad es de las provincias, es un error, porque la salud es responsabilidad tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. ¿Sabe qué creo, doctora Villamayor? Que lo hacen, obviamente, con una intencionalidad política, pero fundamentalmente porque no tienen ni idea de lo que pasa en el interior. Porque vos le escuchás lo que dice Mondini y lo que dice Esper, por ejemplo, y te das cuenta que los tipos no tienen la más pálida idea de lo que pasa más allá de la General Paz. Sí, yo no sé si Esper se ha apunado porque hoy está en consonancia con algunas opiniones, o qué le pasa, pero honestamente habla del desconocimiento de lo que pasa en la provincia del norte, ¿no? No sabe lo que pasa más allá de la vuelta de su casa. Y es presidente de la Comisión de Hacienda y no conoce. Y vos fíjate que, mirá, decía yo el tema de salud. El tema de salud, cuando uno lee las leyes en general, desde la más amplia hasta la más pequeña, es responsabilidad de los estados, y es responsabilidad del estado, no dice del estado provincial. Entonces, si una provincia tiene escasez de recursos para darle el servicio de salud, es el Estado Nacional quien tiene que estar presente también. Cuando hablamos de la educación, recordemos que la educación es responsabilidad de nación, y luego la fue enviando a las provincias, primero la primaria, después la secundaria, después la terciaria, con la excusa de que después mandarían los fondos. Luego fueron recortando los fondos y no los mandan de una manera automática, de una manera determinada por ley. El incentivo docente es una lucha real, es decir, hay normas vigentes, hay traslado de responsabilidad de nación a provincia y después nos hicieron cargo de los fondos. Nos pasa con el programa Incluir Salud. El programa que está en las funciones no contributivas lo manejaba Salud, lo pasó a las provincias y no le dio los fondos y no le da mensualmente los fondos que corresponden. Entonces, hay que saber que para lograr tener una armonía en la distribución de los fondos, que son para los vecinos de la provincia, se requiere conocer, como bien decís vos, y te felicito porque es lo que le faltaba, conocer qué pasa en Salta, cuáles son los recursos y cuántos de los que recibe Nación necesitamos que devuelvan a Salta. Porque nosotros hoy estamos hablando de Rosario, pero yo te digo algo, ¿no pensamos que Salta es ciudad fronteriza de 3 países? ¿No pensamos que nuestro norte es tan candente y tan preocupante con las cuestiones de seguridad como otros lugares del país? Pero nosotros somos el principio, no quiero decir regional, somos el principio de la Argentina lindante con otras provincias. Tenemos una frontera abierta, una frontera colador. También es preocupante. Yo, mira, aplaudo y Dios quiera que puedan de alguna forma mitigar en estas horas y luego resolver la situación de Santa Fe. Dios nos acompaña en esto, Dios ilumina a Bullrich, Dios lo ilumina a Milei para que de una vez por todas ponga sensatez y piense un poco también en lo que significa la vida de los otros. También, a posteriori, porque hoy la prioridad es Rosario, mire también nuestro norte, o la seguridad, como te decía dice Mondino, es de las provincias, por favor. Nosotros necesitamos que las fronteras del país estén cubiertas. Bueno, pero ahí está, Socorro, el tema de lo que yo digo, ¿no? Los funcionarios, seamos honestos, porque no solo esta gestión, hay un montón de funcionarios de gestiones anteriores nacionales
que llegaron a los despachos de la Casa Rosada sin tener idea de lo que pasaba en el interior, y para eso, por ejemplo, Gustavo Sáenz, sus funcionarios, tuvieron que recorrer permanentemente el espinel de funcionarios para conseguir recursos, diciéndole no, para la realidad de lo que pasa. Hay un desconocimiento terrible de lo que pasa en el interior, y esto lamentablemente se da siempre, se da siempre. Así es. Así es. El gobernador, y esto viene como historia, digamos, como una referencia, recordarás cuando él era intendente y estaba de gobernador Urtubey, le decía el intendente mendicante. No, le dijo que era un manguero, que era un pedigüeño. Pero bienvenido sea que teníamos un gobernador manguero, si queremos utilizar ese término sí, más sí, vulgar. Sí, porque logró que se conociera a Salta, que se escuchara la voz de un intendente de una capital que decía, en Salta nos faltan recursos, en Salta tenemos problemas de salud, en Salta se mueren los chicos en el norte, que era la herencia que nos había dejado el Urtubey. Entonces con eso el gobierno saliente pudo conocer y sí envió, por ejemplo, cuestiones que son importantes que hoy las quieren dejar de lado, como es la obra pública. Con ese mendicante siendo intendente y con ese mendicante con la misma actitud cuando ya era gobernador, nosotros logramos importantes obras en la provincia, que la obra significa desarrollo, significa producción, y en lo inmediato significa mano de obra, significa comunicación, significa progreso. Bueno, eso hoy también está frenado a nivel nacional, porque entienden que la obra pública, por eso te digo, parten siempre de la premisa desde la mala fe. La obra pública para ellos es sinónimo de corrupción. Bueno, que envíen los fondos, que envíen si quieren la empresa, que envíen si quieren los pliegos, que envíen lo que quieran, pero que permitan que la provincia se siga desarrollando. No, pero te comento, lo charlaba ese tema con el ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia, el contador de Azul. Como decía el contador de Azul, suponete, los fuera de la coparticipación mandan recursos para atender el tema de la obra pública, que era lo que estaba llevando adelante el gobernador. Desde Nación, desde la gestión Milei dice, che, parece que Gustavo Sáenz se llevó la plata para hacer otra cosa, y manda una auditoría de Nación a verificar si, como dice el ministro Camacho, el ministro Díaz Sur, anda a ver si te dimos para casa y si están las casas o no están las casas. Es sencillo de verificar, pero no podés partir de la base de decir, no, todos los gobernadores son chorros, se gastan la guita. Claro. Y a todos en la misma bolsa. Claro. Por eso te digo, uno de los principales problemas que tiene hoy el gobierno de Milei, y lo digo con conocimiento, porque yo comparto con legisladores que hablan en nombre y son la voz de Milei y tienen hasta la misma forma en algunas oportunidades, incluso gente que quizás no está ocupando el lugar del legislador, porque uno conversa con la gente y conoce los políticos, conoce los armadores de acá en Salta de la Libertad Avanza, y efectivamente todos parten de la premisa, son todos chorros, son todos corruptos. Yo perfecto que digan que la corrupción se va a combatir, lo aplaudo y los acompaño, y estoy a la par y me pongo la camiseta que quieran para luchar contra eso. El punto es que uno no puede empezar de premisas falsas y generales. No podés generalizar, por eso digo. Y como bien decís vos, qué bien, incluso te digo más, acá en Salta para realizar una obra, se realizan unos proyectos ejecutivos previos, se realizan las licitaciones y está todo transparentado, y hay un tema que no es menor, Daniel. Nosotros tenemos en Salta equilibrio fiscal desde la llegada de Sáenz al gobierno, y esto es una realidad, y están las cuentas generales del ejercicio aprobadas, es decir, que fondo que ingresó, fondo que se gastó, y fondo que su utilización fue la correcta. Eso está en todo lo que es cuenta general del ejercicio, que es la que se aprobó, ¿no?, en la legislatura, y se aprobó por mayoría absoluta. Entonces, tenemos equilibrio. ¿Y qué está padeciendo Salta hoy? Un recorte de fondos, consecuencia del desequilibrio fiscal que dejaron los Kirchner. Entonces llega Milei, ve que no le cierran los números, está en desequilibrio, está con un gasto público que lo excede, y que no es precisamente de Salta, y ¿qué hace? A todos por iguales le corta el chorro en todo sentido, y no lo afecta a Sáenz, que es el que hoy sí, preocupado, anda pidiéndole que analice y conozca cómo es la situación de Salta, financiera, económica y social. Lo anda haciendo el gobernador, pero no le llega al bolsillo inmediato de él
solamente, le llega al de todo y cada uno de los salteños, desde el más fuerte hasta el más débil. No, sin lugar a dudas. Quiero compartir este mensaje, doctora Villamayor Socorro. Mira lo que me manda el amigo, el chino Gutiérrez. Me dice: Dani, en Salta Capital, este sábado, en barrio 25 de mayo, hubo una actividad que organizó la municipalidad de la ciudad, y entre el sábado y domingo, 11, se produjeron hechos que son realmente preocupantes y que muestran la inseguridad y la situación social. Hubo arrebato de carteras, de bolsos, de celulares, robos a negocios, y eso marca, dice el amigo Chino Gutiérrez, la realidad durísima en Salta, en distintos barrios, y esto se va a poner peor. Pero es que es así, lo que uno no quiere verlo, pero es así. ¿Cómo haces vos con la gente? Si vos sos padre de familia y no tienen qué comer tus hijos, y te lloran, y no tienen un plato, y el gobierno no te escucha, y te cortó hasta la posibilidad de ir a trabajar porque ya no puedes pagar el ómnibus. Lamentablemente de algún lado vas a manotear si no puedes lograr la solidaridad de alguien. Ya la gente está, muchos dijeron que esto reventaba en junio, muchos dijeron, y te digo que gente de la política, gente sociólogos, gente que conocen y entienden de estas cuestiones. No hay que crear terrorismo, hay que estar advertido y cada uno de su lugar tiene que aportar. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque si a Milei le va mal, nos va mal a todos. Chao. Exacto. Lo que pasa que está, para mí, es de verdad, esto lo digo con la mayor sinceridad, es nuevo en el ejercicio de la función de jefe de la administración de la nación, es nuevo. Entonces alguien le tiene que decir, yo te lo digo en todos los medios como para que los que están cercanos le digan, porque la gente en el poder por lo general encuentra gente que lo adule, vuelvo a decirte lo de hace un rato, necesita la gente que está en el ejercicio del gobierno y del poder, gente que le diga está mal, aunque le moleste. A Milei hay que decirle que tiene que dialogar, que tiene que empaparse, no solamente y capacitarse como él hace todos los días, porque él contaba que consultó con no sé quién y ayer consultó con no sé cuánto, todo desde el punto de vista económico y financiero. Aquí el problema es social. Social, obvio, el claro. Problema es social, y ¿sabes qué? Es un problema de estómago. Sí, de hambre. No provocar desempleo. Y yo te pregunto, cuando la gente empieza a quedar desempleada, porque más de uno, y esto no es una exageración, la clase media está sacando los pocos ahorros que le quedan para poder, con la esperanza de que Milei efectivamente sea el cambio. Bueno, pero no hay que tirar la soga así. No hay que dejar que la clase media se quede sin plata, no hay que dejar que el pobre siga, que aumenten en los arrebatos y en el pibetaje, y que el pibetaje llegue a todo el país. No, hay que parar. Me parece que se le está yendo la mano con la motosierra. Y no es solamente por Salta. No, perdón, con la licuación. La licuación, porque la licuación, digamos que son los haberes de los que perciben un salario mensual que está totalmente deprimido, y de los jubilados, la licuación, porque el tema de la motosierra no se ve poco, ¿no? Así es, ambas cosas. Ahora, acá, por eso, lo que vos decís tiene absolutamente correlato con esto que me manda el amigo, y que me dice que la situación se pondrá peor. Te cuento, doctora Villamayor, que la semana anterior hablé con dos economistas en Salta, el Gastón Moreno y Jorge Paz, que es un investigador del CONICET y de la UNSA, y los dos coincidieron en algo que, fíjate vos, el panorama que nos espera, Socorro. Dice que todavía la parte más dura del ajuste de Milei no llegó, que va a llegar ahora a partir de cuando termine este mes. O sea que nos dice, todavía falta lo peor, y entonces... Es que vos fíjate que el mismo Milei dice, tengan paciencia, esto es necesario, es producto de aquello, toda esta rata tal cosa, los traidores tal otra, y empieza con los calificativos, pero él mismo está diciendo, él mismo dice que se viene lo más difícil. Y de verdad que la gente puede aguantar un mes, 2 meses, 3 meses. Pero cuando vos ya ves que el abuelo no tiene para pagar el remedio que necesita para una longevidad mejor o para una vida mejor, para vivir, con la familia no puede, que el discapacitado no tiene las prestaciones porque se empiezan a reducir hasta del propio Estado,
Cuando vos ves que no podés mandar tu chico al colegio porque tenés la imposibilidad del transporte, sí vas a seguir pensando en que no, yo lo voté con esperanza, tengo que seguirla teniendo. La esperanza no es racional, es un sentimiento, es una sensación, si se quiere. Entonces la gente todavía dice, tengo esperanza que cambie, pero el apriete va, si llega a fondo y si el dolor de panza se agudiza, no hay No, claro, bueno, es lo que dice de lo que sucedió, mira, con una actividad de la municipalidad que se supone que para convocar a los vecinos. Ahora, lo último que tiene que ver con lo que será la sesión mañana en la Cámara de Diputados, les recuerdo a la audiencia, estamos hablando con la doctora Socorro Villamayor, ella es diputada provincial, presidenta de la Comisión de Legislación General, la comisión que tiene quizás que fijar todos los temas que se traten. Proyectos de declaración, pidiéndole a los legisladores nacionales. ¿Y qué más se puede hacer desde la Cámara, Socorro? Nosotros tenemos mañana puntualmente como temas el proyecto de ley. Yo te mencionaba hace un rato los proyectos de declaración como un apoyo, un acompañamiento sí. O presencia en lo que hace a la cuestión nacional, que no nos queda más que expresarnos de esa manera. Claro, no ahora, se puede hacer. Exacto. Desde el punto de vista legal, lo que nosotros vamos a tratar son dos proyectos. Uno viene del Ministerio Público a través del Defensor General de la provincia, que lo que busca es dejar plasmado en ley que en todos aquellos juicios penales donde la persona denuncie que tenga un defensor oficial, en caso en una parte, en un proceso penal, donde haya un defensor oficial, la parte vencida deberá pagar las costas. Ahora bien, si esa parte vencida, que debe pagar las costas, es solvente, lo deberá hacer. No sé si me hago entender. ¿Qué sucede? En el ámbito civil, la gente tiene su defensor civil y eso está plasmado por ley. Ahora bien, en el ámbito penal no estaba así. Entonces, mucha gente de recurso económico y con solvencia utilizaba un defensor oficial, porque el defensor oficial tiene expertise, conocimiento, capacidad y años de entrenamiento en ello. Entonces a veces era más fácil y además era más económico porque no había que pagar en caso de ser vencido las costas del juicio. Entonces ahora se está modificando en una norma en donde se le dará al defensor oficial, porque eso no se le puede negar, pero concluido el juicio con una sentencia que lo declara vencido, deberá, si es solvente, pagar esos fondos al Ministerio Público. Ese es uno de los puntos y para eso lo hemos recibido hoy al doctor Martín Viesvilla, que es el defensor general. Otro de los aspectos que también hemos estado reunidos es con los directivos del IPS en relación a el porcentaje que debe pagar el IPS a los prestadores respecto a las personas con discapacidad. Hoy existía, o existe, mejor dicho, convenios que se hacen entre el IPS y las prestadoras. Lo que se ha determinado es un porcentaje de un 70% como mínimo para que las prestadoras deban pagar en relación al nomenclador nacional. Así que bueno, son algunos de los aspectos que vamos a tratar mañana en la sesión y como verás, y cuando uno analiza también este tema de discapacidad, y me vuelvo al tema anterior, también existe un fondo que se genera o se provee de aportes que dan las provincias también para solventar cuestiones de discapacidad, ¿no? Entonces, cuando ellos nos envían fondos en algunas ocasiones, se supone que son los buenos que nos están brindando. No, también son los salteños los que aportan, ¿no? Esas son las cuestiones que a veces no se dicen. Perfecto. Lo último, y te pregunto por tu estrecha relación de toda la vida, no de ahora, con el gobernador, más allá de tu tarea legislativa, soy amiga personal de Gustavo, o a ustedes desde la legislatura, los bloques que les responden al gobernador, ¿no han buscado tener una reunión con todos los legisladores nacionales de la provincia para pedirle que en vez de defender intereses partidarios defiendan los intereses de los salteños o cómo? Son reticentes muchas veces a las reuniones. Reticentes. Sobre todo los que no están en consonancia con el pensamiento que expresamos, tanto el gobernador como aquellos legisladores que lo acompañamos y que en la mayoría de los casos coincidimos. Aquellos que están en la vereda opuesta, como por ejemplo el caso de algún libertario que cuando se enteró que el boleto se iba a dejar de subsidiar y se aumentaba,
hasta hizo una ironía, porque es su comisión, hizo una ironía como diciendo que le valga el boleto, que le sirve el boleto, pero no luchó en defensa de continuar el subsidio, de ver la manera de reemplazar ese corte tan sanguinario que hizo el gobierno. Esas personas a veces uno dice, ¿para qué reunirme, no? También. En lo personal me he reunido con los diputados en su oportunidad, con Outes, con Vega, con Galetti. Lo que responden a la provincia, digamos. Claro, pero me he reunido en una oportunidad en la cuestión más bien laboral, con motivo de la ley de base, pero con los otros, bueno, habrá que ver también si los tienen la apertura, ¿no? Creo que están más en una cuestión de vidriera, de que están con lo que hoy creen que es el lado de la verdad, y no tienen esa, si se quiere, generosidad o esa amplitud para poder conversar e intercambiar opiniones, ¿no? Yo decía de que lamentablemente, y los conozco a todos, yo sé, de 38 años que hago periodismo político, soy conocido, amigo y todo, y lamentablemente, porque los conozco, digo, pero ¿por qué este tema de ver cómo tratan de hacer para quedar bien, como digo yo, con el presidente cuando hay cuestiones que son mucho más importantes para quien los votó desde acá? Porque lo votaron para defender los intereses de los salteños. Me hace acordar a lo que pasaba también con alguna diputada kirchnerista que votaba para que le quiten el manejo del litio a la provincia, ¿no? Cierto, ahí tenés. Se olvidan quiénes fueron los que le permitieron llegar al lugar. En muchas oportunidades se olvidan que están representando a los salteños y se quedan más con intereses mezquinos o pequeñeces tratando de congraciarse con el de turno. Ese es el peor de los errores y es la pobreza más grande que tienen las personas, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. Doctora Socorro Villamayor, qué gusto charlar con vos, hace rato que no lo hacíamos. La verdad que, bueno, la idea será que ahora que comenzó este nuevo periodo legislativo, vamos a tener la posibilidad de convocarte una seguida para que nos cuente todo lo que es la labor desde la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Legislación General, pero también para analizar todo este contexto político. Te mando un beso y te deseo lo mejor como siempre, Socorro. Muchísimas gracias por la comunicación y a disposición, Dani, para cuando vos quieras. Gracias, muy atenta. Un abrazo a Lali también, que es la que lidia con mi teléfono. Gracias. Ahí te levanta los B de la victoria, dice. A la Socorro. Gracias, querida. Okay, un abrazo, gracias. Otro para vos.